Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo está Alison Orellana? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Era para probar si me escuchaban, cómo me escuchaban. Bueno, eh, voy a empezar. Vamos a hacer un ejercicio sencillo y la próxima clase ya hacemos un análisis o un ejercicio de dos gestiones. Hoy vamos a hacer un ejercicio sumamente fácil y que representa el análisis estático, porque cuando hacemos el análisis patrimonial estático, analizamos solamente de un periodo, de un año. A ver, ¿cuál es la utilidad para no hacer algo mecánico? ¿Para qué sirve este análisis? Sirve básicamente para ver si mi empresa tiene riesgo o no tiene riesgo financiero. ¿Qué se va a entender por riesgo? A que pueda pagar o no pueda pagar su deuda. Este análisis es análisis para no financistas, para gente que no ha estudiado finanzas, ¿no? Y obviamente ustedes no han estudiado finanzas para ser financieros, simplemente es para gestionar su empresa. De eso se trata. ¿Cómo puedo gestionar mi empresa con herramientas básicas que me permitan tener una idea cabal, objetiva del funcionamiento de mi empresa? En ese marco empezamos la clase anterior mostrando básicamente desde el punto de vista teórico una serie de aspectos que se deben tomar en cuenta. Me refiero básicamente a que para hacer análisis patrimonial se invierten las cuentas que están estructuradas en un balance. Es decir, el activo circulante que han visto en el balance que hicimos la anterior vez se la pone en forma inversa. Por ejemplo, el activo circulante tiene activo disponible, activo exigible, activo realizable, el activo fijo y otros activos. Para fines financieros se invierte. Empiezo con otros activos, activo fijo y activo circulante con sus tres componentes. De igual forma se elabora la estructura para hacer el análisis del pasivo. El pasivo, ordenadamente, de acuerdo al balance, tiene tres componentes: deudas a corto plazo, pasivo circulante, deudas a largo plazo, y finalmente está el capital propio con las utilidades. Para fines de análisis patrimonial se invierte, va a aparecer primero, en este caso, el capital o el patrimonio, también se puede llamar cuando ya ha sumado las utilidades al capital, ya se convierte en un patrimonio. Entonces se describe primero el patrimonio, las deudas a largo plazo y de último las deudas de corto plazo. Sin embargo, para recordar, voy a compartir pantalla para ver lo que hicimos, lo que vimos en la clase teórica, en la primera clase teórica de esta unidad. Bien. Aquí se presenta el análisis patrimonial en forma genérica. Dice, el análisis patrimonial se realiza con el objeto de examinar el grado de equilibrio de las grandes partidas que componen, en este caso, el patrimonio, identificando la existencia o no de riesgo financiero. Reitero, entiéndase por riesgo financiero a la capacidad que tenga mi empresa de asumir sus compromisos, sus deudas. Y ese análisis puede realizar en dos contextos: en un escenario del análisis patrimonial estático, que comprende básicamente un periodo de tiempo de un año, o el análisis patrimonial dinámico, que comprende un periodo horizontal y vertical de 2 o más periodos de tiempo, o 2 balances, 3, 4, 5 balances, como quiera hacerse. En ese contexto, nosotros vamos a ver primero este análisis patrimonial estático. ¿Para qué se realiza el análisis patrimonial estático? Aquí está en resumen en los apuntes. Ustedes obviamente tienen que leer para entenderle con más objetividad. Dice, consiste en determinar el grado de equilibrio del patrimonio en el punto del tiempo o a través del tiempo. Esto significa que se debe analizar el balance
en un punto del tiempo con el objetivo de establecer el grado de solidez de la empresa. Una empresa es sólida financieramente cuando tiene la capacidad de pago, cuando va a poder pagar sus compromisos que tiene de corto, de largo plazo, etc. Para ello, el método que se utiliza es el siguiente. Primero, se analiza la estructura del activo. Dice, el activo muestra las decisiones de inversión. Acuérdense que el activo tiene, reitero, 4 componentes. El activo circulante, el activo fijo y otros activos. A su vez, el activo circulante tiene 3 componentes: disponible, exigible y realizable. En cambio, el análisis de la estructura financiera del pasivo tiene solamente 3 cuentas. Se analiza básicamente el pasivo circulante, las deudas de corto plazo, las deudas de largo plazo que tiene la empresa y el capital o patrimonio. Bueno, una vez que se hace el análisis primero del activo, segundo el análisis de la estructura financiera del pasivo, se procede a comparar los dos. ¿Para qué? Para determinar si la empresa tiene riesgo o no tiene riesgo. Comparando el activo conjuntamente el pasivo, voy a determinar si la empresa va a poder pagar su deuda o va a generar mayor liquidez que las deudas que tiene y va a poder pagar inclusive no solamente las deudas de corto plazo, sino las deudas de largo plazo. Y finalmente se elabora una conclusión. Entonces, el análisis del pasivo me da como conclusión si la empresa es sólida o no es sólida, en términos de capacidad de pago a partir de su patrimonio, de su componente, de su balance, si vale el término. Porque en la próxima unidad también vamos a analizar la solidez de una empresa en términos de solvencia, capacidad de pago y puntualidad de pago. Aquí vamos a ver la robustez, si la empresa es robusta y va a poder generar recursos para poder pagar sus deudas que tiene. Además, voy a poder determinar con este análisis qué tipo de empresa tengo, si es concordante con lo que es mi empresa. Por ejemplo, si mi empresa es industrial, obviamente mi estructura patrimonial tiene que darme esa información si evidentemente es industrial. O puede ser una empresa comercial o finalmente puede ser una empresa de servicio. Voy a dejar de compartir más o menos para buscar ejemplos. A ver, una empresa que fabrica computadoras, chicos, es una empresa industrial. ¿Por qué se dice que financieramente es industrial una empresa que fabrica computadoras? Porque gran parte de su inversión tiene invertido en activo fijo. Una empresa industrial, la mayor inversión que tiene es en maquinaria, equipos, infraestructura, y que generalmente representa más del 50%. Por esa razón se la identifica cuando veamos, por ejemplo, su estructura patrimonial del activo. Si gran parte del activo está concentrado en infraestructura, maquinaria, equipos, etcétera, es una empresa industrial. ¿Cómo voy a detectar que mi empresa es comercial? ¿Qué hace una empresa comercial? A ver, para poder interactuar, y tal vez estoy hablando como un loco y no me están escuchando. ¿Está Loras, Gabriel? ¿Loras? A ver, Alison, ¿usted está en clase, Alison? Sí, ingeniero. A ver, ¿usted conoce alguna empresa del rubro informático que sea comercial? Que La venda. verdad que no, Una ingeniero. empresa, bueno, una empresa en el campo de ustedes, en el campo informático comercial, es aquella que vende, pues, ¿no? Vende insumos, vende equipos informáticos, esa es una empresa comercial. Y una empresa de servicios en el rubro de ustedes es una empresa, por ejemplo, que desarrolla software. Esa es una empresa industrial. Entonces, y una empresa industrial va a ser aquella que fabrica algún componente informático, como por ejemplo una computadora. Kipus era una empresa, si bien
era una ensambladora, pero podría estar asociada a una empresa industrial porque tenía grandes inversiones en infraestructura y equipos para poder ensamblar computadoras. Muy bien. Entonces, una empresa que produce, fabrica computadoras es industrial. A través del análisis patrimonial, ¿cómo puedo determinar o confirmar si es industrial? Se va a confirmar porque gran parte de sus inversiones están básicamente concentrados en activo fijo. Y si describimos los activos fijos, son maquinaria, equipo, infraestructura como elementos principales. ¿Cómo determino si una empresa es comercial? Por la concentración de las inversiones en stock o inventario. Una empresa comercial que se dedica a vender, a importar y vender computadoras, toda su inversión lo tiene concentrada básicamente en inventario, pues, ¿no? Por eso el componente de los stock o inventario, que es un activo, va a estar mucho más en términos relativos o porcentajes representativo respecto a las otras cuentas. Es decir, gran parte de la inversión que haga el propietario de una empresa comercial lo va a concentrar en stock para vender. Y finalmente, una empresa de servicio va a ser aquella que tiene una distribución relativamente homogénea de sus componentes del activo, un poco tal vez concentrada en la parte de infraestructura de la siguiente manera. Voy a pensar una empresa que desarrolla software. Una parte importante va a tener invertida en infraestructura, ¿no? En oficinas, si vale el término. Otra parte importante lo tiene invertido en equipos. ¿Por qué? Porque a través de los equipos va a desarrollar los sistemas de información. Y un componente importante también tiene concentrado en básicamente el valor de sus activos, que son sus recursos humanos. Pero básicamente una empresa de servicios concentra en infraestructura y los equipos con los cuales da el servicio, pues, ¿no? Si yo soy una empresa, por ejemplo, de banco, voy a tener un edificio, voy a tener equipos, software, ahí va a estar concentrada gran parte de la inversión que haga. Si tengo una empresa constructora, va a estar en edificio, maquinaria, fundamentalmente, que es lo más costoso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en cada una de las empresas y a través del análisis del patrimonial del activo, análisis patrimonial estático del activo, yo puedo determinar precisamente esta característica. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Muy bien. Continuamos. En la parte de conclusión, en esta última partecita, lo que se debe escribir básicamente, cómo está controlado el riesgo, porque lo que se quiere analizar es básicamente si la empresa finalmente tiene riesgo o no tiene riesgo. ¿Qué necesito para efectuar el análisis patrimonial estático? Y esto es importante. Se debe contar con información financiera. Concretamente, esa información financiera se refiere al balance de una gestión. Es decir, debo contar con el balance de la empresa, su balance general. En segundo lugar, se debe actualizar los estados financieros, es decir, deben estar reexpresados en moneda constante, generalmente, obviamente, en la moneda de curso legal de cada país. En el caso nuestro, debe estar expresado en bolivianos, porque también hay algunos balances que se manejan en moneda extranjera, en dólares. Y finalmente se debe reordenar los balances considerando el principio de las masas patrimoniales, el equilibrio de las masas patrimoniales, que consiste básicamente en la igualdad del activo con el pasivo. Bien, esos tres aspectos son importantes. ¿Cómo realizamos el análisis patrimonial dinámico? Esto no lo vamos a ver y vamos a pasar básicamente a hacer un ejercicio. Esto es en la próxima sesión, en la próxima clase, vamos a analizar el análisis patrimonial dinámico. Hoy vamos a estudiar el análisis patrimonial estático, que es que consiste en analizar básicamente
un balance general de una empresa. Y voy a cambiar de información para poder abrir un ejercicio. Déjeme buscar el ejercicio. Bien, ¿me confirman si ya se ve la presentación, por favor? Sí, se ve. Muy bien. Este es un análisis patrimonial estático. Que para poder realizarlo, como dice aquí el ejercicio, con la siguiente información efectuar el análisis estático de la empresa Intel, SRL. Esta empresa, para que yo haga el análisis estático, debe tener su balance. Este es el balance. Todo lo que está sombreado es el balance. Como podrán ver, el activo está en la parte de las dos columnas de la derecha. Estos son todos los componentes del activo. Y como también se ve, el total de los componentes es 240,000. En la tercera columna, en esta, estoy mostrando la participación relativa de cada cuenta con respecto al total. Si ustedes se fijan, como he obtenido este resultado, es dividiendo 15,000 entre 240,000 y he multiplicado por 100, por eso está en términos relativos. Representa estos 15,000 respecto a 240,000, representa el 6%. Bueno, esta es la participación relativa que he sacado, reitero, dividiendo cada una de estas cuentas del activo entre el total 240,000 y me da esta columna de participación relativa. 15,000 representa el 6%, clientes representa 25,000 y en términos relativos 10%, stock o inventarios representa 40,000, en términos relativos 17% y así sucesivamente. Todas estas cuentas suman a un 100% o deben sumar a un 100%. El pasivo, que es esta columna, también contempla todos los componentes del pasivo. Deudas a corto plazo, deudas a largo plazo y el capital. Acuérdense de que si la empresa tiene utilidades y le sumo el capital, ¿no? Si le sumo, déjeme sumar, si le sumo las utilidades, si le sumo utilidades, esto ya no se va a llamar pues capital, se va a llamar patrimonio. A esto le voy a llamar patrimonio. Entonces, esto es importante que agarren como idea. En este ejercicio no aparece utilidades, por eso solamente tiene capital. En cambio, en el ejercicio que hemos hecho en clases, tenía utilidades de la gestión, utilidades no distribuidas, etc. Sumando, para poder hacer el ejercicio, usted tiene que sumar al capital las utilidades y se va a convertir en patrimonio, por si acaso. Si no hay utilidades, solamente se va a llamar capital. Y si usted suma las utilidades, se convierte en patrimonio. Muy bien. Hecha esa aclaración, aquí el patrimonio, si hubiese utilidades, cosa que no hay, lo voy a borrar simplemente, pero ya he hecho eso ustedes tienen que tomar nota, ¿no? El ejercicio no dice patrimonio, dice capital. Por lo tanto, las deudas a corto plazo representan 25% que he obtenido dividiendo 60,000 entre 240,000 y multiplicado por 100. Lo mismo, 80,000 dividido entre 240,000 multiplicado por 100 me da 33% y finalmente el capital representa 42%.
Ahora, para hacer el análisis patrimonial, hemos dicho que estas cuentas las voy a invertir, ¿no? ¿Y en qué consiste invertir? Consiste básicamente en que primero voy a colocar las cuentas de otros activos. Si ustedes se fijan acá, el análisis, ya estoy haciendo el inciso A, el análisis de la estructura económica del activo. Para hacer el análisis de la estructura del activo, voy a invertir estas cuentas. Primero voy a empezar con otros activos, luego activo fijo, stock, clientes, o sea, los he invertido, si ustedes se fijan acá. Primero empiezo por otros activos que representan el 5%. Estoy copiando de aquí, de este porcentaje. Otros activos representa el 62%, ahí tienen otros activos, activos fijos representa 62%, los stock o inventarios representan el 17%, clientes 10% que le he obtenido de acá, de aquí mismo lo estoy llevando acá a esta pequeña matriz, ¿no? Finalmente está clientes y caja y banco 6%. ¿A qué le estoy llamando caja y banco? Al activo disponible. Si va el letrero, voy a colocar acá. El activo disponible también se llama activo disponible igual a caja y bancos. Entonces el activo disponible también se llama caja y banco, por eso está acá solamente como caja y banco. Esto es lo mismo. Muy bien. Una vez que he hecho esta matriz, en base a esta información del balance, voy a proceder a hacer el análisis. Van a ver que es sumamente sencillo el análisis. ¿Qué tengo que hacer en el análisis? Consiste en describir básicamente la composición de la estructura económica del activo, cómo está distribuida en términos relativos. Y obviamente, si ustedes se fijan acá, cuando vemos de que el 62% de las cuentas del activo representan activo fijo, de entrada pues ya es una empresa industrial. Acuérdense que en activo fijo están contemplados gran parte de la infraestructura, maquinaria, equipos, todo eso representa el 62% y por esa razón gran parte de lo que yo he invertido en mi empresa está concentrada en activo fijo, por eso es una empresa industrial. ¿Qué pasaría para saber si es una empresa industrial? Este 62 tendría que estar en stock, si es, en comercial. Para que sea una empresa comercial, este 62 tendría que estar en stock y activo fijo podría ser 17%. Y si es una empresa que desarrolla software, va a ser más o menos activo fijo un 40%, otro 40% van a ser, en este caso, infraestructura, equipos, que va a representar básicamente un porcentaje elevado, y otra cuenta importante van a ser estos tres que quedan acá. Bien, y finalmente, cuando hablamos de una empresa de servicios, hemos dicho de que gran parte de su inversión lo concentra en equipos y en infraestructura. Algo parecido a una industrial, pero más, tiene un componente, un 30% que están en otros elementos como capacitación de recursos humanos, que es importante para una empresa. Una vez que he elaborado esta pequeña matriz, voy a proceder a hacer el análisis. ¿En qué consiste el análisis? Como podrán ver, en describir la composición relativa de cada una de estas cuentas. Empiezo describiendo, como dice acá, de acuerdo a la información del activo, esta es la estructura del activo. Otro activo representa apenas un 5% del total del activo. El activo fijo representa el 62% de los activos totales. El stock representa apenas un 17% del activo total. Por otro lado, el activo exigible o cuentas por cobrar representa un 10% del total de los activos
Y el disponible, o si ustedes quieren, la cuenta disponible, o caja y bancos, representa el 6%. Representa el 6%. ¿Qué he hecho? Solamente describir la composición. Pero de aquí en la conclusión tengo que sacar, como su nombre está indicando, una conclusión acerca de esta composición. ¿Qué resalta acá en esta distribución? ¿Qué cuenta resalta, compañeros? ¿Qué cuenta está resaltando? El activo fijo. Activo fijo. Entonces eso me lleva ya a concluir que es una empresa industrial. Eso es lo que describo en la conclusión. Fíjense, la empresa representa una estructura patrimonial del activo concordante, o sea, similar, dice, con una empresa industrial, ya que concentra un porcentaje importante y significativo en recursos del activo fijo. Y cuando me acuerdo que el activo fijo representa maquinaria, equipos, herramientas, infraestructura, es una empresa industrial. ¿Cuánto tiene invertido en esos componentes? Un 62% del total del activo, lo que significa mayor probabilidad de ingresos y beneficios. Esto es importante, esta última partecita. ¿Y de dónde sacó, profesor? Ustedes podían preguntarme. ¿De dónde saco yo este concepto de beneficios? ¿Por qué estoy indicando de que como la empresa tiene un 62% del activo total invertido en activo fijo, el activo fijo, como representa maquinaria y equipo, estoy deduciendo de que eso es bueno para una empresa industrial, lo que va a significar, si esta es una empresa que fabrica computadoras, mayor producción, mayor probabilidad de producción. Y al haber mayor probabilidad de producción, va a haber mayor probabilidad de generar ingresos y por ende beneficios. Entonces es una deducción lo que estoy haciendo, producto de esta composición de la estructura del activo, donde concentra gran parte del componente en activo fijo, lo que obviamente representa una probabilidad de que sea una empresa industrial. ¿Y eso es bueno o es malo? Si es una empresa industrial y concentra gran parte de su activo fijo. Es bueno. ¿Por qué va a ser bueno? Porque le va a permitir generar mayores ingresos y por ende mayores beneficios. Pregunta hasta aquí, ¿alguna pregunta? No hay pregunta. El análisis de la estructura financiera del pasivo. Nuevamente, yo estoy copiando para hacer la estructura del pasivo esto de acá. Estoy copiando estas cuentas y estos porcentajes en esta matriz de acá de la estructura, análisis de la estructura financiera del pasivo. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, como ven, no es pues difícil, ¿no? De alguna manera es algo sumamente sencillo. Hago el análisis de la composición, luego hago mi conclusión. Algo parecido voy a hacer con la estructura financiera del pasivo. He copiado del balance y esta es la estructura del pasivo. ¿Cuáles son las cuentas de mayor participación? Las deudas a largo plazo y las deudas de corto plazo. Perdón, las deudas de corto plazo. Vamos a fijarnos acá. El capital representa, o el patrimonio, el 42%. Aquí hay un error. 42%. Luego, deudas de largo plazo, 33%. Deudas de largo plazo, 33%. Y de corto plazo son 25%. Listo. Ahora, déjeme mover, a ver, quiero una herramienta de diseño. Quiero
Sería una herramienta. Si usted se fija, estos dos componentes que estoy marcando con rojo, estos dos componentes que he marcado con rojo, representan los pasivos permanentes, el PP, que en finanzas se llama pasivos permanentes. Pasivos estos dos componentes en la parte teórica van a ver más arriba cuando empezamos, se llaman pasivos permanentes. ¿Qué significan los pasivos permanentes? Que la empresa difícilmente en el corto plazo va a poder modificar estos dos componentes. Por eso se llaman pasivos PP. PP, pasivo permanente, porque la empresa difícilmente puede cambiar en el corto plazo. Por ejemplo, yo no puedo sacármelo mi capital de la empresa porque está invertido. De la misma manera, no puedo mover la deuda de largo plazo porque ya está formalizada. Entonces, lo que veo aquí es que las deudas de la empresa de largo plazo representan, si ustedes suman, el 55%. A ver, el 75% representan, 42 más 33, el 75% representan en este caso el pasivo permanente, es decir, lo que debe la empresa a terceras personas y a los dueños de la empresa, al margen de las deudas de corto plazo que tiene. ¿Qué debo hacer en el análisis de la estructura financiera del pasivo? Describir la composición de cada cuenta. Ejemplo, el capital propio representa 42% del total del pasivo. Por otra parte, la deuda total representa, si ustedes suman acá, estos dos componentes, la deuda total. La deuda total, voy a cambiar de color para que se vea mejor, representa estos dos componentes, la deuda a largo plazo y la deuda a corto plazo, porque es la deuda a los socios de la empresa. Pero la deuda a terceras personas son estas dos, que son 58% de los pasivos totales, donde la deuda de corto plazo alcanza el 25% y la deuda a largo plazo representa el 33%. Conclusión. La empresa presenta una estructura patrimonial del pasivo con bajo riesgo financiero. ¿Por qué representa bajo riesgo financiero? Aquí está la explicación. Ya que sus inversiones tienen como principal fuente de financiamiento a los pasivos permanentes, a estos dos que suman precisamente lo que indica acá, 75% del total del pasivo. Además, sus obligaciones de corto plazo no representan deudas muy elevadas. Se refiere a este 25%, a esto. ¿Cuándo es elevado? Cuando sobrepasa el 30%. Acuérdense que un tercio es el 33%. Entonces, si es mayor a 30%, ya representa un riesgo para una empresa. Es el criterio que se utiliza. Finalmente, se hace el análisis comparativo de la estructura del activo con el pasivo. Ustedes tienen acá lo que ya vimos en el activo, lo que acabamos de ver en el pasivo. La misma composición. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Dos cositas. Primero, el análisis, como estamos haciendo. El capital de trabajo neto, que es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Si usted se fija, aquí en el balance general, aquí está el activo circulante, son estos tres componentes. Estos tres son el activo circulante y el pasivo circulante de la deuda de corto plazo. Esto de acá. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar el activo circulante. ¿Cuánto suma acá? Perdón, acá hay un error. Este sigue siendo negro. Esos son los tres componentes del activo circulante. Si ustedes suman,
representa 40 más 25, 30, 40, 80,000. Estos son 80,000. Menos los 60,000 son 20,000. Ahora vamos a ver la fórmula. Capital de trabajo neto. Activos circulantes menos pasivos 15,000 más 25,000 más 40,000, 80,000. ¿No? 80,000 menos 20,000. Déjame cambiar. Menos 20,000. Ole. Ole, ole. Entonces, acá yo tengo 80,000 sumando estos tres, menos 20,000, que es el pasivo circulante, mi capital de trabajo neto. Es decir, el capital trabajo neto representa lo que la empresa dispone para hacer sus operaciones. Conclusión. La empresa se encuentra en desequilibrio positivo porque si el capital trabajo neto es positivo, está en desequilibrio positivo, si es negativo, en desequilibrio negativo, y si es igual a cero, está en equilibrio total. Ahora, ¿qué significa estar con desequilibrio positivo? Significa que el riesgo financiero está controlado, ya que con sus ingresos líquidos la empresa cubre todas las deudas totales y una parte de sus deudas a largo plazo. ¿De dónde saqué esa conclusión de acá? Si ustedes se fijan, este es el activo circulante, estos tres componentes. ¿Qué cosa van a cubrir? Va a cubrir la deuda de corto plazo, va a cubrir a estos dos. Ustedes se fijan acá. Esas pintadas de rojo van a cubrir a estas dos cuentas pintadas de verde. A través del activo circulante voy a pagar las deudas de corto plazo y además una parte de las deudas de largo plazo. Fíjense hasta aquí. Me va a quedar solamente esta brechita como pendiente. Pero voy a poder pagar todas las deudas de corto plazo y una parte, siguiendo esta línea, toda esta parte voy a pagar de las deudas de largo plazo. Eso estoy describiendo acá. Ya que la empresa con recursos líquidos que le genere el activo circulante, la empresa cubre, en este caso, cubre el total de sus deudas a corto plazo y una parte de las deudas de largo plazo. En consecuencia, esto yo se lo voy a hacer llegar para que ustedes puedan analizar con más calma de acuerdo a la explicación que se les ha dado. Con esto voy a dejar de compartir. Me tengo un minutito para hacer el control de asistencia. Por favor, activen su cámara para captar los que han asistido a clase, por favor. Necesito hacer la captura. Por favor, pueden activar su cámara. No importa cómo estén, si están con gorras, si están desnudos, no importa. Lo importante es que salgan con la imagen, por favor. 1, 2, 3. Déjeme a la otra página. Muy bien. Esa es la clase de hoy. Hemos hecho una clase de un análisis estático. La próxima vamos a hacer análisis patrimonial dinámico, que es más largo. Nos va a llevar unas 2 clasecitas. Y bueno, yo les voy a enviar esto para que lo analicen, lo revisen con más calma. Eso es todo por hoy, chicos. Un gran abrazo. Que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, que le vaya bien. Buenas noches.